Qué bueno que están aquí. Estamos transmitiendo desde el Auditorio Vida Nueva para el Mundo aquí en Tlalnepantla, Estado de México, en el segundo servicio, y sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a hacer una oración, vamos a buscar el rostro de Dios antes del mensaje. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias porque nos concedes el precioso privilegio de abrir tu palabra una vez más, de poder escudriñarla, de estudiarla. Y te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe hacia toda la verdad, hablándonos claramente, Señor, a quienes ya te conocemos, pero también a aquellos que no te conocen, háblales, redargúyeles y tráelos a tu reino precioso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 14 al 16. Es un tema que se titula ¿Cómo ser guiados por Dios? Entre signos de interrogación. O también podríamos titularlo El espíritu de adopción. Romanos 8, 14 al 16 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es uno de los pasajes más hermosos del Nuevo Testamento, porque nos enseña la maravillosa verdad espiritual de que Dios nos ha adoptado como hijos y como hijas de Él. Quienes hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos sido perdonados, justificados. Y así como un padre abraza a su pequeño, a su pequeña, lo carga, lo cuida, lo procura, lo bendice, de la misma forma, nuestro Padre Celestial nos tiene en sus brazos. Él es nuestro Padre. Antes éramos esclavos del pecado, hijos del enemigo, pero ahora hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual nos podemos acercar al Señor y decirle: Abba, Abba, Padre. Esta expresión Abba significa querido, Padre querido, papito amado, así como cuando un pequeño se acerca a su padre para pedirle algún juguete, pedirle algo de comer, y el padre lo abraza. Con esa confianza, con ese amor, podemos acercarnos también a nuestro Padre. Hay muchos pasajes en la Biblia que confirman la doctrina de la adopción de los creyentes como hijos de Dios. Por ejemplo, en Efesios 1, versos 5 y 6, el apóstol Pablo dice que el Padre, en su amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, nos adoptó para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué nos adoptó Dios? Para alabanza de la gloria de su gracia. Un hijo normalmente admira al padre, sobre todo los más pequeñitos. Les preguntamos: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser como mi papá. Quiero ser como mi papá. Quiero hacer lo que hace mi papá. Yo tengo un pequeño de 6 años y le preguntaba el otro día: ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser pastor. Amén. Los pequeñitos quieren ser como es el papá. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios queremos ser como Dios, queremos amarlo a Él, queremos exaltarlo a Él, porque lo amamos a Él.
También el apóstol Juan nos dice en su evangelio, Juan 1, versículo 12 y 13, dice: a todos los que le recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los que hemos recibido a Cristo, hemos recibido junto con Cristo el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido engendrados de parte de Dios. Dios puso una semilla espiritual y engendró una nueva creación en nosotros, de tal manera que ahora somos hijos e hijas de Dios. También el mismo apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Miren cuánto amor nos ha dado el Padre para que no solamente nos llame sus criaturas o sus siervos, sino que nos eleve al nivel de hijos. Somos hijos e hijas de Dios. Tenemos el mismo Padre. Por eso aquí en la iglesia nos llamamos hermanos. Hermanos. A los que son más pequeñitos les decimos hermanitos, a los niños, a los jovencitos, a los adolescentes. Los que ya somos adultos nos llamamos hermanos. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque tenemos un mismo Padre que es Dios. Y uno de los milagros más grandes que la adopción nos da es que Jesús, nuestro Salvador, se convierte en nuestro hermano mayor. Uno de los títulos de Jesucristo cuando vino a este mundo es el título de Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ahora que hemos sido adoptados nosotros, también nosotros somos hijos de Dios, lo cual convierte a Jesús en nuestro hermano mayor. En Hebreos capítulo 2, versículo 11 se nos enseña esta verdad. Hebreos 2:11 dice: porque el que santifica, que es Cristo, y los que son santificados, que somos nosotros los cristianos, de uno son todos, es decir, de Dios. Otra vez voy a leer Hebreos 2:11. El que santifica, que es Cristo, y los que somos santificados, que somos los creyentes, tanto Cristo como los creyentes, somos de uno, de Dios. Por lo cual Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Somos hermanos del Señor Jesucristo. Tenemos un hermano mayor a quien seguir, a quien amar, a quien obedecer. Qué privilegio tan grande tener a Dios como nuestro Padre y al Señor Jesucristo como nuestro hermano. ¿Te vas dando cuenta que formamos parte de una familia espiritual? El cristianismo no es una religión, no es venir el domingo y cumplir ciertas normas. No, ser cristiano es formar parte de una familia, de la familia espiritual de Dios. Nuestra familia terrenal pasa pronto y nuestros bisabuelos, muchos de ellos ya partieron, nuestros abuelos también, algunos de nuestros padres también, y las familias van pasando y se van olvidando, se van quedando solamente en los registros civiles, en las actas de nacimiento y de defunción, y quién sabe quién fue el bisabuelo del abuelo, nadie, no sabemos quiénes son nuestros familiares terrenales hacia el pasado. Nuestras familias en la tierra son temporales, pero nuestra familia en el cielo es eterna. Nuestro Dios es nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano. Esa es tu familia. Amén. Regresamos a Romanos capítulo 8, verso 14 al 16, porque en este pasaje el apóstol Pablo nos enseña 3 maneras en las cuales el Espíritu Santo confirma nuestra adopción. 3 formas en las que el Espíritu Santo confirma nuestra adopción, y en esta conferencia tal vez terminemos solamente la primera de estas confirmaciones. Esta primera confirmación es por la guianza del Espíritu de Dios.
Más adelante vamos a estudiar la segunda confirmación, que es el acceso que tenemos a la presencia de Dios, y la tercera confirmación es por la seguridad interna de que somos hijos de Dios. Pero vamos a ver la primera de estas confirmaciones que nos muestra realmente que somos hijos de Dios. Vean el versículo 14, Romanos 8:14. La primera confirmación es que un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué dice ahí? Hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Quién es un hijo de Dios, una hija de Dios? Alguien que es guiado por el Espíritu de Dios. Gar pneumatiteu agontai en el griego. Y aquí el verbo que se tradujo ser guiado, si quieres subrayarlo en tu Biblia, en el verso 14, este verbo griego, agontai, significa dirigir a otro hasta que llegue a su destino. Implica el hecho de acompañar a quien estamos guiando. Este verbo griego es muy interesante, agontai en griego, porque implica un tutor, implica un maestro, implica a alguien que no solamente nos indica el camino, sino que camina junto con nosotros el camino, que nos corrige cuando nos desviamos a la derecha o a la izquierda, que nos instruye, que nos abraza, que nos acompaña, que se asegura que lleguemos a nuestro destino. Eso es lo que significa este verbo griego. Es maravilloso. Entonces, en Romanos 8:14, el Señor nos está diciendo: todos aquellos que son dirigidos, que son acompañados, que son corregidos, que son instruidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios es alguien que constantemente le está pidiendo al Padre guía, dirección, sabiduría para la vida. Vean, por ejemplo, el Salmo 143, verso 10. Vamos a decirlo todos juntos, este salmo, si lo buscas en tu Biblia. Salmo 143, versículo 10. El salmista, de forma muy desesperada, ora al Señor y le dice las siguientes palabras. Salmo 143, 10. Dígalo conmigo si ya lo tiene. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La misma idea en el Salmo 143, verso 10 es la que encontramos en Romanos 8, versículo 14. Guíame, enséñame a hacer tu voluntad, tú eres mi Dios. Que tu espíritu me guíe, Señor, a tierra de rectitud. Es el Espíritu de Dios, el pneumatiteu en griego, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, quien nos enseña, quien nos guía, quien nos acompaña hasta que logremos alcanzar el destino que Dios tiene para nosotros. Muchos hijos de Dios, cuando recién se convirtieron, tenían otros planes. Algunos tenían el plan de irse a vivir al extranjero, otros tenían el plan de estudiar cierta carrera, de abrir cierto negocio, de casarse con tal persona, de hacer este proyecto, de hacer este otro asunto. Pero cuando nacimos de nuevo, cuando fuimos adoptados como hijo, Dios nos cambia los planes, porque Él es ahora el que va dirigiendo nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que comenzó en nosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, versículo 6. Ahora, vamos a hablar de un asunto importante, interesante. Aunque el Espíritu Santo nos guía, ciertamente, nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos la responsabilidad de buscar su guía constantemente, ¿no es verdad? Sería muy irresponsable como hijos de Dios decir: pues el Espíritu que me guíe, que Él me lleve, yo no voy a hacer nada, no tengo ninguna responsabilidad en esto, que Él haga todo. Esa es una actitud muy irresponsable
Nosotros como hijos e hijas de Dios, así como un pequeño se acerca con su papá y le pide instrucción, oye papi, no entendí esta clase de matemáticas, papi, por favor explícame esto de biología, mira papi, no le entiendo esto de la Biblia, guíame. Ese niño, ese pequeño se acerca al padre para buscar guianza. De la misma forma, tú y yo somos responsables de acercarnos a Dios diariamente para buscar su guía. Alguien diga amén. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo buscas la guía de Dios? ¿Cómo puedes estar seguro que Dios te va a dirigir en tal o cual decisión o circunstancia en tu vida? Quiero hablarles a continuación de esta responsabilidad que tenemos como creyentes a través de 3 disciplinas espirituales. 3 disciplinas espirituales que tú y yo debemos practicar constantemente para poder comprender la guía de Dios. La primera disciplina espiritual de la cual te quiero hablar es el estudio de la palabra de Dios. El cristiano que descuida el estudio de las Escrituras está descuidando totalmente la palabra de Dios y la guía de Dios dada a través de la Biblia. Esa es la primera disciplina espiritual, muy importante. El estudio de la palabra de Dios implica la lectura, la memorización, la meditación y la obediencia a la palabra de Dios. Lo voy a repetir, ojalá muchos estén tomando apuntes. El estudio de la palabra de Dios implica la lectura, la meditación, la memorización y la aplicación de lo que tú leas en la palabra de Dios. Cuando tú vienes a la Biblia debes preguntarte, ¿qué significa este pasaje? ¿Hay algún pecado que evitar? ¿Hay algún mandamiento que obedecer? ¿Hay alguna instrucción que seguir? ¿Hay algún mandato de Dios que deba yo obedecer? ¿Hay algún pecado del cual me tenga que arrepentir? Haz estas preguntas y el Espíritu Santo te va a hablar a través de la lectura, la memorización, la meditación y la aplicación de la palabra de Dios. Uno de los más grandes privilegios que podemos tener en esta vida es memorizar la palabra de Dios. Cuando memorizamos la Biblia, vienen pasajes inmediatamente a nuestra mente. Cuando estamos pasando una circunstancia difícil, tal vez no tenemos una Biblia cercana por ahí, pero la palabra de Dios ya está en nuestra mente, está en nuestro corazón. De tal manera que si estás pasando una circunstancia de crisis, inmediatamente sin tener una Biblia ahí cercana, tú puedes decir, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. Ciertamente no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu escudo, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Amén. Salmo 121, de memoria, ¿verdad? ¿Cuántos salmos tienes tú de memoria? Memoriza la palabra. La palabra está viva y entra en tu mente, penetra en tu corazón, te da seguridad, te da guía, te da paz. Esta es la primera disciplina espiritual si tú quieres ser guiado por Dios. La segunda disciplina espiritual de la cual te voy a hablar brevemente es la disciplina de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios, dirigirnos a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, elevamos nuestra alma, como dice el salmista, y buscamos de Dios, Él nos escucha. El creador de los cielos y la tierra, amados hermanos, inclina su oído y nos escucha, atiende a nuestras oraciones. Tal vez el pastor no te conteste porque está ocupado o enfermo. Tal vez el hermano o la hermana no te puedan recibir en ese momento. Pero hay alguien que está abierta a su línea 24 horas, 365 días al año, que es nuestro Padre.
Nuestro Padre te escucha a través de la oración. La oración puede llevarse a cabo a través de la alabanza, como lo estábamos haciendo hace un momento con el grupo. Cuando alabamos a Dios, le estamos diciendo cosas bíblicas, cosas espirituales. Señor, te amamos. Señor, te damos gloria. Señor, nos entregamos a ti. Otra forma de orar es a través de las acciones de gracias. Acciones de gracias. Un hermano se acercaba hace tiempo y nos decía: pastor, es que yo no sé orar. Mis oraciones son monótonas. Todos los días oro igual, de forma aburrida y monótona. Señor, gracias por el día de hoy. Guárdame, que no me pase nada. Guarda a mis hijos, a mi perro. Amén. Diario, una oración sin sentido, sin profundidad. Pero cuando alabamos al Señor, cuando le damos gracias al Señor, podemos pasar mucho más tiempo en su presencia. ¿No es verdad? Otra forma de orar es a través de la consagración y el arrepentimiento. Cuando venimos delante de la presencia de Dios para pedir perdón, para que el Espíritu Santo nos muestre aquellas áreas de nuestras vidas en las que estamos equivocados. Esa es otra forma de orar. Otra forma de orar es a través de la intercesión, de las peticiones personales, de la adoración a Dios, de postrarnos en nuestro espíritu o en nuestro cuerpo y simplemente pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Cómo está nuestra vida de oración, hermanos? ¿Cómo está nuestra vida de oración? ¿Cuánto tiempo oramos hoy antes de llegar al servicio? ¿Cuánto tiempo vamos a orar mañana antes de salir a hacer nuestras actividades? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué forma lo vamos a hacer? ¿Vamos a seguir orando esas oraciones de 12 segundos, aburridas y monótonas? ¿O vamos a crucificar nuestra carne y a buscar la presencia de Dios? ¿Por qué digo crucificar nuestra carne? Porque a nuestra carne no le gusta la oración. Nuestra carne detesta la oración. Nuestra carne piensa que la oración es absurda, que es una pérdida de tiempo, que no vale la pena. Hermano, llevas 2 minutos orando y ya estás aburrido. Hermana, llevas 1 minuto de oración y ya estás bostezando, ya quieres dormir. Tu carne detesta la oración. Pero si tú y yo queremos la guía de Dios, de su Espíritu Santo, necesitamos disciplinarnos en nuestra vida de oración. ¿Cuánto tiempo pasaba Jesús orando? ¿Se lo ha preguntado? ¿Cuánto tiempo? Jesucristo diariamente pasaba horas en oración. Se iba a un lugar aparte, oscuro, en la mañana, muy temprano de mañana, o en la noche, ya que había terminado con todo su ministerio de ese día, se retiraba a un monte y ahí oraba, adoraba a Dios, alababa a Dios, intercedía, presentaba sus peticiones, consagraba su vida al Padre, pasaba horas en la presencia de Dios. La tercera disciplina espiritual que quiero hablarte, a través de la cual podemos ser dirigidos por Dios, es a través del discipulado y el compañerismo en la iglesia. El discipulado y el compañerismo en la iglesia. Eso quiere decir que tú estés bajo autoridad. Hay muchos cristianos que no están bajo autoridad. Entonces, pues venimos el domingo, nos congregamos un rato, pero no tomamos ningún estudio. Nadie está al pendiente de nuestras vidas, porque nosotros no se los permitimos. No queremos acercarnos a un maestro de la Biblia o a un pastor, a un hermano, a una hermana que esté capacitado para enseñarnos, para aconsejarnos. No queremos eso. Nosotros nos arreglamos solos. Nosotros nos mandamos solos. Y aunque a veces sí hacemos oración y leemos la palabra, pero no queremos que nadie nos cuestione, que nadie nos dirija. Hermanos, esta iglesia Vida Nueva para el Mundo se caracteriza por tener docenas de estudios bíblicos entre semana por Zoom, presencialmente, en la página de la congregación Vida Nueva para el Mundo. Muchos estudios. Acércate a uno de esos estudios, busca un estudio de discipulado, no solamente las predicaciones que vemos en la televisión, sino
algo más cercano, alguien que pueda estar al pendiente de ti, alguien que puedas preguntarle: pastor, tengo esta situación, ore por mí, pastor, ayúdeme con esto, hermano, maestro de la Biblia, ayúdeme. Es necesario discipularnos, es necesario convivir unos con otros. Hermanos, si ponemos atención en estas tres disciplinas, el estudio de la palabra de Dios, la oración, el discipulado, el compañerismo entre creyentes, Dios va a actuar. Dios va a ver desde los cielos que tú te estás esforzando en buscar su voluntad. Mira, mi hija, son las 5:30 de la mañana, se paró temprano a buscarme porque necesita dirección. El Señor lo va a considerar. Mira, mi hijo, son las 11 de la noche. En vez de prender la televisión antes de dormirse, se puso a orar media hora. Me está exaltando. ¡Wow! Mira, mi hija, mira, mi hijo, están buscando dirección, se están discipulando, están bajo autoridad. Dios considera todas estas cosas y de esa manera nos guía. Pero quienes descuidan la palabra de Dios, quienes descuidan la vida de oración, quienes descuidan el discipulado, cuando viene el problema, cuando viene la circunstancia, cuando viene la enfermedad, ahí sí buscan la guía de Dios. Imposible. No funciona así. Salmo 25, vamos a ver este salmo. Otro ejemplo de el salmista clamando al Señor por su guía, por su dirección. Vamos a leer el Salmo 25 todos juntos, ¿están de acuerdo? Versículo del 4 hasta el 10. Y vamos a hacerlo juntos, vamos a leerlo juntos. Amén. Hágalo como una oración, por favor. Salmo 25, verso 4, ¿qué dice? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quién? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Si usted se dio cuenta en este salmo del verso 4 al 7, el salmista, con un corazón muy desesperado, le dice: Señor, muéstrame tus caminos. Señor, enséñame tus sendas. Encamíname, por favor, Señor. Estoy esperando en ti. Tú eres el Dios de mi salvación. Acuérdate de mí, Señor. No te acuerdes de mis pecados de la juventud. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia. Guíame, Señor. Por favor, necesito tomar una decisión, Señor. Necesito saber qué voy a hacer con mi vida. Guíame, acuérdate, muéstrame, enséñame. ¿Ya vio esas palabras del Salmo 25 del 4 al 7? Y en el verso 8 y 9 vemos la respuesta de Dios. ¿Qué dice el verso 8 y 9? El Señor enseñará a los pecadores, encaminará a los humildes, enseñará a los mansos, guiará a los que guardan su palabra. El Señor cumple su palabra y nos guía cuando nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón. ¿Ya entendió? ¿Necesitamos guía de parte de Dios, hermanos? Desde luego que necesitamos guía de parte de Dios. Todos aquí necesitamos guía de parte de Dios. ¿Qué debemos hacer para buscar esa guía? 3 disciplinas espirituales. ¿Cuáles son? La primera, ¿cuál era? ¿Ya se nos olvidó? ¿Me regreso a la prédica? Me regreso. Primera disciplina, ¿cuál era? El estudio, la memorización, la meditación, la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuál era la segunda disciplina, hermanos? Perdón. Oración continua, constante, verdadera, con el corazón clamando, como en el salmo que acabamos de leer.
¿Cuál es la tercera disciplina? Discipulado, convivencia con hermanos en Cristo, con personas que me puedan instruir. Si yo necesito un consejo matrimonial, voy a ir con un matrimonio que me lleva 10, 20, 30 años de casado. Cristianos que me puedan aconsejar, a ver cómo se le hace para resolver el problemón en el que me metí. Voy a buscar consejo, me voy a discipular. Ahora, hay algunos hermanos por ahí que creen que Dios les va a hablar a través de una revelación sobrenatural. Nunca oran, no buscan a Dios en su palabra, nunca se discipulan, pero eso sí, quieren una revelación sobrenatural, un sueño, que se aparezca el arcángel Gabriel en el sueño y les diga: hijito, tienes que casarte con Lupita. O sea, quieren una revelación sobrenatural de parte de Dios a través de sueños, visiones, o de plano que Dios les hable así directamente, audiblemente. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Hablar a Dios de esa manera? Habló de esa manera, desde luego, en tiempos del Antiguo Testamento. Le habló a Samuel audiblemente, le habló a Moisés, se le apareció en una zarza ardiente a Moisés. Habló en sueños a Daniel, revelaciones, visiones, sueños, milagros. Dios hablaba de esas formas. Dios mostraba su guía de esas formas en el Antiguo Testamento. Pero después de que Cristo vino y murió y resucitó, Dios decidió hablar de otra forma. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Si tú andas buscando un sueño, una señal milagrosa, que caiga un rayo al lado de tu casa para que tú entiendas que debes dejar de fumar, deja de buscar eso, porque Dios ya no habla así. Hebreos 1, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en sueños, visiones, revelaciones, en otro tiempo, subraya esa parte en tu Biblia, en otro tiempo se refiere a los tiempos del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, a los padres por los profetas, verso 2, en estos últimos días son a partir de la cruz hasta el día de hoy, en estos postreros días nos ha hablado ¿cómo? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo habla Dios en estos tiempos? Por medio del Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Dónde están sus biografías de Jesús? Aquí hay 4 buenísimas, te las recomiendo. Buenísimas biografías. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Las biografías de Jesús. Aquí te va a hablar Dios por medio del Hijo. Otra vez, las disciplinas espirituales. La palabra de Dios, la oración. Dios nos habla por medio de su palabra. Nosotros le hablamos a través de la oración y testificamos cuando nos discipulamos y nos congregamos y convivimos con nuestros hermanos. ¿Cuántos queremos hacer nuestra parte para recibir la guía de Dios? Amén. Muy bien. Si hacemos nuestra parte, Dios va a hacer su parte. Amén. Voy a hablarles en esta segunda parte de la conferencia de 3 asuntos que Dios hace para revelar su voluntad a aquellos que obedecen su palabra, aquellos que lo buscan en oración, aquellos que están bajo autoridad en discipulado. La primera forma en la cual Dios nos muestra claramente su dirección en los asuntos de nuestra vida se llama iluminación. Iluminación. Esta es la primera forma en la que Dios guía a los hijos y a las hijas que le obedecen, por medio de la clarificación divina de su palabra. La iluminación es como una lámpara que cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, estamos leyendo la palabra, Dios prende esa lámpara y comprendemos el pasaje. Comprendemos lo que está diciendo Dios ahí y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Eso es iluminación. A medida que leemos y meditamos y oramos con base en las Escrituras, el Espíritu Santo que mora en nosotros se convierte en nuestro maestro, en nuestro intérprete divino y comprendemos el pasaje. Entendemos el pasaje. Hace un tiempo platicaba con un hermano que practicaba
la religión católica romana por muchos años y él hablaba con estatuas, con santos, con retratos, con vírgenes, platicaba mucho con ellos, rezaba mucho, pero escuchó el evangelio y entonces le entregó su vida a Cristo, pero de repente seguía platicando con San Judas Tadeo, con Guadalupe y todas sus amigas. Y entonces nos pusimos a orar por él y no pedimos: Señor, quítale eso, Señor. No, Señor, ilumínalo en tu palabra, muéstrale tu guía, qué debe hacer con todos esos santos. Y entonces este hermano, recuerdo mucho su testimonio, se compró una Biblia de esas que dicen Biblia en un año, no sé si las conocen, para que usted lea la Biblia en un año y vienen varios pasajes, el lunes, el martes, así, todo el año usted va leyendo y termina la Biblia en un año. Y entonces la lectura del día siguiente a lo que nos platicó era la lectura de Éxodo capítulo 20, versículo 3 y 4, ese era su devocional de ese día, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y ese pasaje lo había leído varias veces, pero en ese día, en ese momento, cuando él estaba buscando de Dios, se prendió la lámpara. El Espíritu Santo iluminó ese pasaje y él comprendió que tenía que echar a la basura todos los ídolos. ¿Ya entendió lo que es la iluminación? De esta manera es como Dios obra en nuestras vidas. ¿Qué decisión necesitas tomar, hermano? ¿Te sientes estancado? ¿Te sientes triste? ¿Estás deprimida? ¿Están tratando de tomar una decisión de irse a vivir a otra ciudad? ¿Vas a cambiar de trabajo? ¿Estás a punto de casarte? ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Quién eres? ¿Para qué naciste? ¿Quién te lo va a decir? Dios te va a iluminar en tus momentos de devocional diario, de lectura, de meditación, de memorización, lo que vimos en la primera parte de la conferencia. Y de pronto alguno de esos pasajes, ¡pum!, van a salir las letras así como si estuvieran volando, y las vas a ver de otra forma y vas a comprender lo que tienes que hacer. Vean Lucas capítulo 24, un ejemplo de iluminación. Lucas 24, versículo 44 y 45. Lucas 24. En este pasaje Jesús encuentra a dos discípulos en el camino a Emaús. Ya había resucitado el Señor y venía caminando con estos discípulos con su cuerpo resucitado, pero estos discípulos no lo reconocían a Jesús. No sabían quién era Jesús, hasta más tarde se dieron cuenta. Y en Lucas 24, 44, Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, Jesús venía hablándoles durante horas en el camino de Moisés, de los salmos, de los profetas, de lo que escribió Isaías acerca de él, lo que escribió Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, Miqueas, Jonás, Abdías. Imagínate, horas. Pero estos dos muchachos no entendían nada. Versículo 45. Entonces Jesús les abrió ¿qué? El entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Yo oro por ti, que el Señor Jesucristo abra tu entendimiento para que no solo leas, sino que comprendas las Escrituras. ¿Qué significa esa Escritura? ¿Y qué debo hacer yo? Y si tú y yo buscamos al Señor y Él nos ilumina, vamos a ser guiados en cada decisión de nuestras vidas. Decisiones acerca de cómo comer, de qué comer, de qué no comer. Decisiones acerca de cómo vestir y cómo no vestir. Decisiones acerca de cómo trabajar, cómo relacionarte con tus compañeros de trabajo, cómo tratar a los demás.
Decisiones laborales, si debes quedarte en ese trabajo o cambiar a otro trabajo. Decisiones sentimentales, si debes seguir en esa relación sentimental con ese muchacho o debes terminar esa relación. Decisiones económicas, cuando estás en el centro comercial y quieres gastarte un dineral, una fortuna en ese teléfono celular y vas a embarcarte en una deuda tremenda. Considera a Dios en tus decisiones económicas. Decisiones acerca de con quién relacionarte, con quién no relacionarte. Decisiones acerca de cómo amar a tu esposa, cómo amar a tu esposo, cómo vas a educar a tus niños. Decisiones acerca de cómo evitar el pecado en todas sus formas y presentaciones. Decisiones para glorificar a Dios cuando estés sano y cuando estés enfermo. Decisiones para glorificar a Dios cuando tengas abundancia económica y cuando no la tengas. Decisiones cuando estés gozoso o cuando estés triste. El Señor desea guiar tu vida en cada decisión, desde las más sencillas hasta las más difíciles. ¿Vamos entendiendo? Otro ejemplo de iluminación lo vemos en la vida del ex monje católico Martín Lutero. No sé si han escuchado ese nombre, un gran reformador del siglo XVI. Y Martín Lutero se encontraba ahí en sus actividades de sacerdote católico hasta que comenzó a estudiar la carta del apóstol Pablo a los romanos, versículo por versículo. Y de pronto Dios le iluminó su mente, su espíritu, y comprendió que la salvación era un regalo gratuito, no por obras, no por sacramentos, que era un regalo gratis. Y ahí inició la Reforma Protestante. Lutero fue iluminado en su mente. Otra vez, oro por ustedes, que Dios ilumine su entendimiento y su espíritu para comprender la palabra y aplicarla. Segunda forma, segunda respuesta de Dios para guiarnos se llama santificación. Santificación, no solamente Dios nos ilumina, sino que nos santifica. El Espíritu no solamente alumbrará nuestras mentes para entender la palabra de Dios, sino que nos llevará a la obediencia a la palabra de Dios y nos impulsará a caminar con Él. Recuerden, la palabra guiar es cuando el Espíritu Santo nos acompaña, nos cobija, nos corrige, nos ilumina, nos lleva en cada decisión en la vida todos los días. Este segundo elemento de la guía de Dios se llama santificación, porque Él nos va santificando, nos va limpiando poco a poco, desde el momento que recibimos a Cristo hasta el momento de nuestra muerte. En Gálatas capítulo 5 la Biblia habla de esto. Gálatas 5 versículo 16 dice Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, el deseo de no orar es en contra del deseo de sí orar. El deseo de no perdonarte a veces parece ser más grande que el deseo de sí perdonarte. El deseo del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Y después se enumeran todas las obras de la carne en el versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, etcétera, etcétera. Pero en el verso 22, el Espíritu Santo nos santifica, nos ilumina cómo debemos caminar. Verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estamos en una lucha continua. Si alguien te ofende, los deseos de tu carne va a ser ofenderlo también, vengarte de esa persona. La carne. Pero dentro de ti está el Espíritu Santo, Él te guía, ¿no es verdad? Y si tú eres una persona de oración, de estudio de la palabra, de discipulado, el Espíritu Santo a veces opera como en los partidos de fútbol lo hace el árbitro.
Cuando un futbolista mete falta y le echa los tacos al de enfrente, ¿verdad? Y comete falta, el árbitro saca la tarjeta amarilla primero, ¿verdad? Y silba el silbato. Cuidado, cometiste una falta. Vuelves a cometer una falta y las consecuencias van a ser aún peores. Así funciona el Espíritu Santo. Cuando alguien me ofende y yo quiero ofender, el Espíritu Santo me saca tarjeta amarilla. Usted se queda ahí, perdónelo. Ora por él, ora por su... No quiero, perdónelo. Tú eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios. Y el Espíritu Santo quiere guiarte, porque perdonar es lo mejor que puedes hacer cuando alguien te ofende. Si no lo perdonas, te lo vas a traer de tarea con una raíz de amargura toda tu vida. ¿Quieres eso? Y si no quieres perdonar y sigues andando en la carne, el Espíritu Santo te va a sacar la tarjeta roja. Cuidado. Es mejor obedecer, ¿no es así? Tercera forma en la que Dios guía nuestras vidas, no solamente a través de la iluminación de su palabra, de la santificación, a través de la cual Dios nos va limpiando, sino que en tercer último lugar, el Señor también guía nuestras vidas por medio de las circunstancias de la vida. De las circunstancias de la vida. Vamos a leer un pasaje para terminar en Isaías capítulo 63, porque las circunstancias de la nación de Israel fueron muy dolorosas, muy terribles. Terminaron siendo esclavos en Egipto por 400 y pico años, 430 años. Faraón los esclavizó, unas circunstancias horribles. Vivían en la pobreza, vivían en el dolor, en la esclavitud. Pero Dios permitió esas circunstancias para después librarlos. Isaías 63, versículo 10 al 14, dice acerca de la nación de Israel: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Se refiere a Dios. Versículo 11, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Subraya el verso 12, por favor. Dice Isaías 63, 12: el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Verso 14, el Espíritu de Jehová, ¿qué dice ahí? Los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Dios permitió las circunstancias más adversas y terribles en la nación de Israel. Fueron hechos esclavos, golpeados, humillados. Pero Dios lo permitió porque esa era la manera en la que Israel regresaría a Dios, que Israel confiaría en Dios. Él los pastoreó, Él los condujo por abismos, como si fuera un caballo por el desierto. Los pastoreó como si Israel fuera una bestia que desciende al valle. Con gran amor y misericordia el Señor pastoreó a su pueblo a través de las circunstancias de la vida. Yo no conozco las circunstancias de tu vida, pero Dios sí las conoce. Cada circunstancia de tu vida, sea una circunstancia muy favorable, muy hermosa, muy buena, o una circunstancia horrible, terrible, Dios las está permitiendo en tu vida para que tú seas formado en tu fe. Dios es el dueño de las circunstancias. No existe el azar. Es que fue por azares del destino que me atropellaran y yo perdiera mi pierna, hermano. No, eso no existe. Fue Dios el que lo permitió. Fue Dios el que lo permitió porque Él tenía un plan para ti en el hospital donde te pusieron esa prótesis para que la enfermera se convirtiera a Cristo. Valió la pena perder la pierna.
Dios es el dueño de cada circunstancia de nuestras vidas. Platicando con un amigo pastor, yo le preguntaba, ¿y cómo llegaste tú al pastorado? ¿Cómo sentiste el llamado al pastorado? Pues mira, yo desde niño, mi papá me instruyó en la palabra, me platicaba este pastor, pero yo me resistía, yo no quería ser pastor. Yo quería hacer otra cosa, quería estudiar otra cosa que me dejara dinero. Yo quería dinero. A los 16, 18 años tenía ya un buen carro, tenía el mejor teléfono celular, tenía esto, tenía aquello, estaba logrando mis propósitos de mi carne, de mis deseos. Pero muchas personas me decían, Dios tiene un llamado para ti, Dios quiere que le sirvas, deja esas cosas, acércate a Dios. Y yo no quise. Entonces un día andaba en mi carro, tuve un accidente, salí volando por la ventana y me raspé en el pavimento como 80 metros, quedé con la espalda destrozada. Y ahí, tirado en el pavimento, desangrándome, Dios me habló. ¿Ya me vas a servir? ¿O necesitas la tarjeta roja? Señor. Y desde entonces sirve al Señor, tiene un ministerio de más de 50 años de pastor. Dios habla a través de las circunstancias. Claro. Otro muchacho que se fue del grupo hace años, ya me voy, yo no amo a Dios, pastor, me voy de esta iglesia. Se fue. Una apendicitis tremenda a los 6 meses, muchacho de 20 años. Lo llevan al hospital, le explotó el apéndice, estaba gravísimo, lo metieron a cirugía y se murió en la cirugía. Estuvo 2-3 minutos muerto, lo trajeron la máquina de los shocks, lo regresaron. Y como a los 2 días ahí en el hospital, con toda la experiencia esta traumática tremenda, me habló por teléfono. Pastor, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué cree que me morí? Pero me regresaron y durante esos minutos que me morí, sentí que alguien me jalaba hacia abajo, una cosa horrible, pastor, un sufrimiento espantoso, pastor, vi demonios que me llevaban a un lugar horrible. Pastor, yo quiero regresar a los caminos del Señor. Dígame, por favor, ¿qué fue lo que vi? Viste el infierno, hijo. No es ninguna novedad, aquí está. No necesitamos tener esas experiencias para saber que existe. Dios usa las circunstancias en tu vida, las buenas y las malas. Si estás en circunstancias favorables y todo te está yendo muy bien, dale gracias al Señor y haz lo que te toca hacer. La primera parte de que vimos, estudiar la palabra, oración constante, discipulado. Y Dios va a hacer su parte, te va a iluminar, te va a santificar, va a dirigirte a través de las circunstancias. Ahí estás de necio que quieres irte a vivir a Monterrey. Ahí estás de necio. Y en Monterrey se cerró la puerta de la renta que te iban a hacer, se cerró la oportunidad de trabajo, se ponchó la llanta del carro, se descompuso la camioneta, pero aún así quieres irte a Monterrey. Entiende. Dios habla a través de las circunstancias. Amén. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias porque somos tus hijos. Levanta tus manos y dile gracias, Señor, porque tú me has adoptado como tu hijo, como tu hija. Y una evidencia de que soy tu hijo y tu hija es que soy guiado por tu Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos sido negligentes en el estudio, la memorización, la meditación, la obediencia a tu santa palabra. Te pedimos perdón si hemos sido negligentes en nuestra vida de oración, Señor. Nuestra vida de oración ya es aburrida, tímida, absurda. Avívanos, Señor. Quita ese absurdo de nuestra vida de oración. Quita esa pereza y enséñanos a orar y a buscarte. Te pedimos también perdón, Señor, si no nos hemos discipulado, si no hemos buscado dirección y guía, Señor, porque tú nos mandaste a ser discípulos, no seguidores. Queremos ser discípulos, y un discípulo es alguien que se acerca, alguien que convive, alguien que se esfuerza, alguien que sirve en tu iglesia, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, dame hambre de tu palabra. Señor, dame hambre de oración. Señor, dame hambre de ser un discípulo tuyo.
Y te pedimos, Señor, que tú nos ilumines en esos pasajes maravillosos, formidables. Ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento, así como iluminaste a Moisés, a David, a Lutero y a millones de creyentes. Ilumínanos también a nosotros. Santifícanos, Espíritu Santo. Permítenos andar en el Espíritu, dando el fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Y también, Señor, concédenos abrir nuestros oídos y nuestros ojos para ver las circunstancias a nuestro alrededor. Porque tú nos hablas en cada circunstancia, por más insignificante que parezca, Señor. Tú estás ahí dirigiéndonos, evitando que hagamos ese viaje o aprobando que hagamos ese viaje, evitando que abordemos ese avión o ese autobús, o dándonos permiso de abordar ese avión o ese autobús. Tú eres el dueño de las circunstancias, Señor. El azar y la casualidad y el destino no existen. Tú eres el dueño de cada circunstancia y todas ellas obran para nuestro bien. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor. Qué hermosa es su palabra, ¿verdad? Qué hermosa es su palabra. Les amamos, hermanos. Queremos que esta iglesia sea firme, fuerte, con familias hermosas que sigan a Cristo. Por eso les predicamos y hacemos nuestro mejor esfuerzo de enseñarles la palabra de Dios. Si tú detectas que has sido guiado por el Espíritu de Dios, te felicito, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Pero tal vez haya alguna persona aquí que no detecte para nada lo que he dicho. Diga, pastor, pues yo ni sé lo que es eso de leer la Biblia, ni nunca oro, ni sé lo que es la oración, mucho menos discipularme. Pastor, de plano no conozco de Cristo. Si ese es tu caso, te quiero pedir que cierres tus ojos porque vamos a hacer una oración. Te quiero ayudar para que le abras tu corazón al hermano mayor, que dejes entrar a Cristo a tu corazón, que permitas que el Padre te abrace, que seas adoptado como hijo. El Señor Jesucristo murió en la cruz y pagó por tus pecados, por tu maldad. Él derramó su sangre para perdonarte, para salvarte. Y la única forma de ser salvos y de conocer a Dios, nuestro Padre, es a través de la fe en el sacrificio de Cristo, depositando nuestra confianza, nuestra fe en ese sacrificio, en esa muerte de Jesús y en su resurrección. Si alguna persona quisiera entregarle su vida a Cristo por primera vez, ya sea en las redes sociales o aquí en el salón de forma presencial, por favor, cerremos nuestros ojos un minuto, inclina tu cabeza. Si tú no conoces al Señor y quieres ser adoptado, adoptada como hijo o hija de Dios, dile estas palabras. Dile: Señor Jesucristo, en este momento me arrepiento de mis pecados, de mi maldad. Me arrepiento porque he vivido una vida lejos de ti, Señor. Pero ya no quiero más eso, Señor. Quiero que tú me transformes. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi hermano mayor. Y te pido que me concedas el milagro de nacer de nuevo y de que el Padre me adopte en este instante como su hijo, como su hija. Entra a mi corazón, Señor. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste de los muertos, Señor. Yo creo que vives dentro de mi corazón. Te recibo pues en este instante en el nombre de Cristo. Amén, amén. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el día de tu muerte y de la mía nos vemos en el cielo. Amén. Si alguien hizo esta última oración recibiendo a Cristo como Salvador, le voy a pedir a esa persona, por favor, que levante su mano porque queremos conocerte. Levanta tu mano. Si alguien hizo esta oración recibiendo a Cristo y entregándole tu corazón a Cristo, puedes levantar tu mano. En este momento, alguien que haya hecho esta decisión por Cristo, es el momento de levantar la mano. Alguien por ahí. Dios te bendiga, caballero, eres muy valiente. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, caballero, de este lado. Dios le bendiga, caballero. Dios tiene cosas grandes para tu vida.
Qué valiente. Se necesita valor para recibir a Cristo. Si alguien hizo esta decisión en las redes sociales, también déjanos tu nombre, por favor, queremos conocerte. Y tal vez alguna otra persona tomó la decisión de entregarle su corazón a Cristo, pero no se animó a levantar la mano. Les voy a explicar por qué les pedimos que levanten la mano. Porque la Biblia dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Cristo es nuestro Señor, públicamente, también cuando lleguemos a su presencia, el Padre también va a confesar que nosotros somos sus hijos, y va a haber una fiesta tremenda en el cielo, porque el Padre no se avergüenza de nosotros, ¿verdad? ¿Qué padre se avergüenza de sus hijos? Ninguno. Tampoco Dios se avergüenza de nosotros. Entonces, por eso la Biblia dice que es necesario confesar públicamente que Cristo es nuestro Señor, que Él nos salvó, que Él nos amó. Por eso pedimos que levanten la mano. Entonces, si tú hiciste esta oración pero no levantaste la mano, pues este es el momento de hacerlo. Si no levantaste la mano hace un momento, ¿alguien más que haya decidido recibir a Cristo como Señor? ¿Alguien más? ¿Alguien más allá atrás? ¿Alguien más aquí al frente? ¿Nadie más? Muy bien, pues si no nos vemos por aquí, ¿por allá alguien levantó su mano? ¿No? ¿Sí? No, nada más lo hizo así. Hermanos, ha sido un privilegio compartir la palabra de Dios. Muchas gracias por escuchar. Que Dios les bendiga.